Hola, hola, ¿qué tal amigos? Por aquí con una nueva temporada de retos. Vamos, el día de hoy a mirar el reto número 2 de Fundamentos de Programación de este año 2020-22 para la Universidad de Softwares Allstacks. Necesita un sistema de información para gestionar los pensums o currículos de los programas que ofrece, ya que este será la base sobre la que se construirá un sistema de matrículas. Usted hace parte del equipo de desarrollo y su jefe le encargó implementar la funcionalidad de modificar una materia de un pensum. Además le dio la especificación de la definición de las estructuras de datos. Dado que un pensum tiene n semestres y estos son ordinales, es decir, primero está el primer semestre, número uno, luego está el semestre 2 y así. Este es representado por una lista donde cada posición será un semestre. Este no puede ser una tupla dado que necesitamos modificar los semestres. Cada semestre es a su vez una colección, esta vez de materias. Estas tienen un código que les permite identificar y no son ordinales. Por lo tanto, los semestres serán representados como diccionarios donde las claves serán códigos de las materias y en los valores que dice que estarán las materias. Por último, tenemos las materias, dado que necesitamos almacenar el nombre y la cantidad de créditos de las mismas, también usaremos diccionarios. A continuación se muestra un ejemplo de un pensum de un programa de 3 semestres, que solo se le añadieron materias en el primer semestre. O sea, aquí vemos pues que la estructura como tal, pensum, va a ser una lista, ¿cierto? Una lista dentro de la cual vamos a tener entonces, dentro de cada una de sus posiciones, unos diccionarios que corresponden a la clave código de materia y los valores también van a ser un diccionario anidado que va a corresponder con las clave valor de clave nombre, valor, la descripción del nombre, créditos, la clave y el valor, la cantidad de créditos. Este sería para la primera materia correspondiente al primer semestre y, por ejemplo, aquí sería la segunda materia que corresponde entonces a el código 4567 con nombre o los valores nombre inglés y créditos 1. O sea, vemos pues que dentro de cada posición o elemento de la lista de semestres vamos a tener una lista de diccionarios llamados materias. Para los semestres 2 y 3 no vamos a tener ningún valor, ¿cierto? Entonces, como se mencionó, solo dos materias fueron añadidas en el primer semestre. La primera tiene el código 0123 con valores nombre, introducción a la ingeniería y créditos 2. Y la segunda tiene el código 4567 con nombre inglés y créditos 1. Tareas. Dado un pensum como el ya escrito para implementar la funcionalidad, debe validarse que el número del semestre donde está la materia que el usuario desea modificar si corresponde a un semestre. Validar que el semestre que se desea modificar no esté vacío. Validar que el código de la materia a modificar esté en el semestre seleccionado por el usuario. Luego de las validaciones puede proceder a modificar el nombre y créditos de la materia seleccionada por los valores proporcionados por el usuario. Formato de entrada. La entrada de la función modificar materia están escritas en la plantilla de la solución. Por favor, no eliminarlas o modificarlas. Esto podría resultar en un fallo en su calificación. Entonces tenemos el pensum, es la referencia a la estructura que se desea modificar. Semestre es el número entero del semestre, en el cual se encuentra la materia que se desea modificar. La materia es el código de la materia, eso va a ser un string que se desea modificar. El nombre es el nuevo nombre de la materia que el usuario desea actualizar.
y los créditos es la nueva cantidad de créditos que se desea actualizar para la materia seleccionada. Los formatos de salida, entonces la salida de esta función está escrita en la plantilla de la solución, por favor no eliminarla. La salida es la variable mensaje. Si en la validación encuentra que el semestre es inválido, usted debe guardar en esta variable exactamente ingrese un semestre válido. Si la validación encuentra que el semestre es vacío, usted debe guardar en esta variable exactamente el semestre no tiene materias. Si en la validación encuentra que el código de la materia no está en el semestre seleccionado, usted debe guardar en esta variable exactamente la materia no existe. En caso de pasar todas las validaciones y lograr modificar la materia, usted debe guardar en esta variable exactamente modificada con éxito. Nota, recuerde que para el usuario el primer semestre o semestre 1 se encuentra en la posición con índice 0 en el pensum. Usted debe tener esto en cuenta para convertir la entrada del usuario apropiadamente. Si en la validación se encuentra alguna entrada incorrecta, no se debe modificar el pensum y se debe escribir el mensaje de error correspondiente en caso de en la variable de mensaje como se indicó en la sección de formato de salida. Aquí tenemos unos ejemplos, suponiendo que el pensum es de 3 semestres presentado anteriormente. Son los datos pues, que va a tener el pensum, y estas son las entradas con las llamadas que se va a hacer la función modificar materia. La primera va con pensum, que es la referencia pues, al pensum que tenemos aquí creado, con semestre 4, código materia 2345, nombre de materia de lectoescritura de la nuevo nombre y el nuevo crédito de 3. Él debe arrojar como salida ingreso en semestre válido. Para estos datos, porque como el semestre no existe, tenemos un pensum solo de 3 semestres, entonces este semestre es inválido. Lo mismo para este caso, ya que el semestre es 0. Semestre 0 no existe. Los valores que puede ingresar serían 1, 2 o 3, que son los semestres existentes. Entonces también debe arrojar acá como salía un semestre, ingreso un semestre válido. Aquí nos da la explicación. Note que los semestres 4 y 0 no existen. El pensum solo tiene 3 semestres. Para ingresar un semestre válido, el usuario tendrá que ingresar enteros entre 1 y 3, ambos incluidos. Además, es importante notar que el mensaje de salida es el correspondiente a la validación que falla. Listo, aquí sería la otra llamada, que es modificar materia pensum con semestre 2, código materia 2345, nombre, lectoescritura y créditos 3. Aquí es arrojar como salida el semestre no tiene materias, ya que el único semestre que tiene materias es el primer semestre. Los otros dos, el 2 y el 3, no tienen materias. Entonces de arrojar eso. Aquí nos dicen que el semestre 2 es un semestre válido, este no tiene materias, por lo tanto no se puede realizar la modificación satisfactoria. Modificar materia con la llamada pensum, parámetros pensum, semestre 1, código materia 2345, nombre de la materia de lectoescritura y créditos 3. Nos debe arrojar como salida la materia no existe, ya que este código no existe en el semestre 1, en el primer semestre. Y por último, vamos a dar unos datos válidos en la llamada de la función modificar materia. Le damos la referencia a pensum, el semestre 1, el código de la materia 0123 que sí existe, que originalmente se llama Intro a la Ingeniería y tiene 2 créditos, y le vamos a mandar como nuevo nombre de lectoescritura y con 3 créditos, y el de arrojarnos la salida de modificada con éxito. Entonces observe que ahora las entradas fueron validadas y no se detectó ningún error, solo entonces se efectuó la modificación en el pensum. Listo, entonces esto sería lo que debe hacer o la solicitud que debe hacer nuestro programa. Entonces vamos a proceder a mostrar la solución. Bueno, para la solución de este reto inicié entonces definiendo lo que es la función modificar materia, que es la que nos indican entonces que es la que debe hacer como
como la lógica solicitada. Para ello entonces definimos acá la palabra reservada def, el nombre de la función, modificar guión bajo materia, y dentro de paréntesis entonces vamos a colocar los parámetros que nos indican en el documento, ¿cierto? Entonces en el documento nos indican que debe tener entonces el pensum, un valor correspondiente al semestre, que es numérico, el código de la materia, que es alfanumérico, el nuevo nombre de la materia, que es alfanumérico, y por último la cantidad de nuevos créditos. Entonces aquí definimos pensum, semestre, código de materia, nombre de la materia, cantidad de créditos. ¿Listo? Entonces ya dentro de la función lo que vamos a hacer primero es analizar si el semestre corresponde a un semestre dado o válido, ¿cierto? Si llega con un valor menor a 1, o sea, 0 o negativo, entonces ese semestre es inválido. También si nos llega con un valor mayor a la cantidad de elementos que tiene la lista de pensum, porque recordemos pues que este objeto va a ser realmente una lista de semestres, dentro de la cual pues a su vez va a tener una lista de materias por cada semestre, y cada materia va a ser un diccionario, ¿cierto? Entonces simplemente con la función len nosotros validamos el tamaño, la cantidad de ítems o elementos que tiene esta lista de pensums, o sea, realmente nos daría la cantidad de semestres, y si el valor que nos da nos llega como parámetro, como llamada pues a la función, es mayor a la cantidad de semestres que tenemos definidos en el pensum, entonces también va a ser un valor inválido. Entonces le vamos a imprimir que ingrese un semestre válido, ¿cierto? Si él realmente cumple con que es un valor válido, no nos va a ingresar por acá, entonces nos va a ir por el if o el if. Ahí vamos a validar entonces que ya el elemento que es el semestre, recordemos pues que el usuario nos va a dar un semestre de 1 al tamaño o a la cantidad de semestres, pero realmente como en la lista se almacenan desde 0 a n-1, lo que hacemos es, para acceder realmente al semestre correcto, le restamos un 1 al semestre que nos ingresa. Entonces aquí lo que hacemos es, si la longitud de la lista que ya va a ser el elemento pensum en la posición semestre menos 1, o sea, si vamos a acceder al primer semestre, entonces sería a pensum en la posición 0, en el índice 0, porque como los arreglos o listas comienzan desde 0, entonces es para acceder aquí al elemento correcto, validamos si la longitud es igual a 0, es porque ese semestre no tiene materias. Entonces procedemos simplemente a imprimir el mensaje de que el semestre no tiene materias, ¿cierto? Si nos pasa, o sea que realmente si la longitud de ese elemento es mayor a 0, es porque tiene materias, entonces se nos va por el else, y aquí lo que vamos a tener que validar es si dentro de ese elemento tenemos la clave. Ya sabemos que como esto va a ser una lista de diccionarios, o sea, ya dentro de cada ítem de pensum, o dentro de cada índice de pensum, aquí con el for lo que estamos haciendo es un recorrido implícito de el diccionario que se encuentra en pensum en la posición semestre menos 1. Recordemos pues que todos los objetos iterables en Python se pueden hacer un recorrido con la estructura for dato in el objeto que deseamos recorrer. Aquí en este caso tenemos for matter in pensum semestre menos 1 para recorrer cada una de las materias que están dentro de la posición pensum semestre menos 1. ¿Listo?
en cada iteración él nos va a almacenar acá un diccionario, o sea, una materia. Recordemos que un semestre puede tener 0 o una o muchas materias. Entonces, en cada iteración es lo que me va a ir es almacenando en Matter un diccionario o correspondiente a una sola materia. Entonces, ya cuando lo tengo que convertir en diccionario, yo puedo validar ya con esta función de los diccionarios que me dice que me va a validar este valor que es el que nos llega como parámetro, como código de la materia que vamos a modificar si el código de la materia existe en las claves de ese diccionario que está almacenado en Matter, ¿cierto? De la materia en la cual estamos posicionados. Entonces, si el código de la materia está dentro de las claves dentro de la clave de ese diccionario, es porque esa materia sí existe en ese semestre dado. Entonces, si sí existe, lo que tenemos que hacer es ir a actualizar el nombre de esa materia. Entonces, accedemos a matter, o sea, al elemento materia que tenemos aquí, estamos posicionados en código de materia, o sea, matter, subcódigo de materia, subnombre, o sea, estamos accediendo al nombre de esa materia dada que ya encontramos y lo que hacemos es actualizarlo por el nombre que nos enviaron como parámetro. Lo mismo hacemos con los créditos y imprimimos entonces que fue modificada con éxito. Fue modificada con éxito porque encontramos que si existe la materia en ese semestre dado y salimos. Si no existiera, él recorrería todo la lista pues de acá de materias y nunca se iría por este. Entonces saldría del for y lo que haría es imprimir que la materia no existe y ya. Yo aquí quise agregarle pues en la impresión simplemente para validar ya que imprimiera el pensum. Aquí después debe modificarlo y aquí cuando no lo modifica también pues para validar los valores. Eso sería todo lo que hace nuestra función de modificar materia. Bueno, aquí ya entonces procedemos con el código principal. Aquí simplemente lo que hago es capturar la cantidad de semestres. O sea, yo lo que hice es solicitar que el usuario primero llenara el pensum, o sea, él decide cuántos semestres va a tener y qué materias va a tener cada semestre. Listo, para que fuera de forma general y no quedara quemado pues simplemente con el pensum que nos indican en el ejemplo. Entonces lo que hacemos es capturar aquí por medio del teclado la cantidad de semestres, ¿cierto? Como un valor entero, lo guardamos en n. Si n es mayor a que 0, bueno, primero valido pues si él nos digita un valor diferente a un valor numérico, entonces lo que hace es capturar ese como una sección y lo que hacemos aquí es simplemente imprimir el error que no ha digitado un dato válido. Si digita un valor entero, entonces lo que hacemos es validar que n sea mayor a 0, porque si es menor o igual a 0, pues obviamente tenemos que imprimir entonces acá también que digitar un valor mayor a 0, porque no, un semestre menor a 1 es inválido. También pues aquí podríamos validar que si es mayor o que si es mayor a 0 y que sea menor a o igual a 12, pues asumiendo que una carrera va a tener solo 12 semestres, pero yo lo dejé aquí abierto. Si aquí quieren pues también restringirlo por un valor superior, podríamos agregarlo aquí en la condición con un AND, ¿cierto? Pero yo lo dejé así. Entonces, una vez validemos que es un valor mayor a 0, lo que hacemos es por medio de un for desde y desde hasta desde 0 pues hasta n en range menor que n, pues eso lo que hace simplemente es iterarnos la cantidad de veces que tiene el valor n, ¿cierto? Desde 0 hasta n-1 y vamos entonces solicitando que
ingrese las materias para el semestre en cual estamos posicionados, ¿cierto? O sea, aquí le agrego pues I más 1 porque como sabemos la I comienza desde 0, entonces cuando vamos a imprimir ingrese las materias para el primer semestre o para el semestre 1, pues obviamente va a ser 0 más 1, entonces por eso siempre le sumo un 1 para que en el mensaje sea comprensible. Pues no es correcto indicarle al usuario que ingrese las materias para el semestre 0, no. Entonces con esto simplemente aquí lo que hago es que dentro del literal esto va a ser reemplazado por el valor que tiene esta variable que está acá en el paréntesis, en el format. Listo. Entonces aquí capturamos ese valor. Vamos a ir entonces aquí a solicitar que ingrese, si va a ingresar materias para el semestre dado, que ingrese una S para proceder después a capturar la información de las materias. Si él no desea ingresar materias para el semestre en el cual estamos situados, entonces digita una N. Listo, entonces aquí se le pide ingresar si sí o si no, N o S, y comenzamos entonces a limpiar los valores de la lista de semestre, de datos y materia, ¿cierto? O sea, esto son una lista y esto van a ser unos diccionarios, unas colecciones. Y comenzamos entonces dentro de un ciclo while mientras materias, que fue el que capturamos aquí inicialmente, sea igual a S. Si inicialmente le da un N, entonces no va a entrar por acá y el semestre no va a contener materias. Pero si es igual a S, entonces lo que hacemos es, nuevamente aquí limpiamos datos, porque cada vez que ingresamos acá tenemos que limpiar estos datos para que nos pueda llenar bien el pensum, ¿cierto? Que nos llene, pues, porque si no lo limpiamos, él no nos sobrescribe aquí los datos al momento de ir adjuntando los datos aquí en pensum, ¿cierto? Entonces tenemos que limpiar esto porque si no, este pensum lo que hace, datos aquí se va pasando como por referencia. Entonces, si no limpiáramos esto acá, al final lo que hace es sobreescribirnos todos los datos de cada uno de los semestres. Entonces, cada vez que vaya a capturar una materia, limpio para que me dé una nueva dirección aquí con esto, una nueva dirección para datos, para materia. Y ya ahí sí, entonces tranquilamente sí puedo ir a llenarlo y guardarlo acá con el append en pensum. Listo, entonces aquí limpiamos. Aquí lo que hacemos es solicitar un código para la materia y lo agregamos en códigos, una variable normal, en datos, en la posición nombre, y ahí sí esto va a ser el diccionario datos. Vamos a colocar el nombre de la materia y en datos, en clave créditos, vamos a solicitar que ingrese los créditos. Entonces con esto ya datos va a ser un diccionario, que es la parte derecha. O sea, esta va a ser la parte del valor del diccionario principal, que es de la materia, que es el código, ¿cierto? Entonces esto va a ser un diccionario que a su vez es el valor del diccionario exterior, corresponde a cada una de las materias. Entonces una vez llenado los datos, procedemos entonces en materia, en la clave código, que fue el que llenamos acá para el código de la materia, almacenamos los datos, que fue los que capturamos acá. Una vez tenemos ya silenciado todo el diccionario de materia, lo que hacemos es en semestre, que es una lista de materias, lo que hacemos es agregar a la materia, ¿cierto? Semestre, entonces agregamos cada una de la materia y volvemos a preguntar si desea seguir ingresando materias para el semestre en curso. Si sí, entonces lo capturamos acá y él devuelve aquí en el while, y como se mantiene igual a S, vuelve y pide otra materia, pero entonces aquí limpiamos los datos para volver a calcular los datos de la materia. Una vez lo tengamos, lo que hacemos es agregar un nuevo ítem o elemento a la lista semestre. O sea, como ya hemos confirmado,
o validado, pues esta función append, que corresponde a una función de la lista, lo que hace es simplemente agregarme un elemento más al final de la lista, ¿cierto? Entonces, ¿con qué datos? Con las materias que vamos llevando. Entonces, así sucesivamente vamos agregando más materias a este ítem. Una vez le digamos acá que no deseamos continuar ingresando más materias para el semestre en curso, ya se nos sale el mientras y validamos si la longitud de semestre, que fue la lista que acabamos de ir llenando acá, si ingresó, porque puede que no ingrese, si una vez por acá le da n, él no ingresaría ninguna vez por acá, entonces hay que validar si no ingresó, la longitud va a ser 0, entonces no deberemos hacer un append de semestre, sino más bien un aquí vacío. Pues aquí lo que hacemos es limpiar semestre y hacemos un append de semestre vacío. Aquí lo que hacemos es el append de pensum ya con el semestre que acabamos de llenar aquí con todas las materias. Listo, si no, entonces limpiamos materia, limpiamos semestre, que quede vacío y lo que hacemos es hacerlo simplemente que agregue el semestre pero vacío. Listo. Eso sería todo. Él hace este ciclo tantas veces pues o semestres hayamos digitado, ¿cierto? Entonces una vez termine, lo que hace es proceder a ir a hacer la llamada de la función modificar materia con los datos que nos dieron acá, que fueron estos, pues estos son los datos, vea, modificar materia con el valor 4, 23, 45, letra de estructura de 3, 4, 23, 45. Este pensum es el pensum pues que nosotros llenamos acá ya, ¿cierto? La referencia a la lista pues que acabamos de llenar. Y estos son los valores. Entonces vamos a proceder a ejecutarlo y vamos a darle entonces ejecutar, a decir que 3 semestres. Para ingresar en las materias digite S. Bueno, vamos a comenzar a ingresar materias para el primer semestre, ingresando materias para el primer semestre. Entonces le damos a digitar el código de la materia. Entonces vamos a digitar estos datos que nos indican acá: 0123 0123. El nombre de la materia sería entonces intro a la ingeniería, y los créditos serían 2. Para continuar ingresando materias, estamos en el semestre 1 todavía. Entonces le digo que sí, porque el semestre 1 tiene 2 materias. Vamos a digitar esta de inglés con el código 4567. Entonces código de la materia 4567. Digita el nombre de la materia, inglés. Y los créditos de la materia sería 1. Entonces digitamos 1. Le vamos a digitar que no deseamos continuar digitando más materias para el primer semestre. Entonces ya nos pide que ingrese materias para el segundo semestre. Como aquí ya vemos que no tiene ninguna materia en ninguno de los dos siguientes, te lo voy a dar N y él me pide que ingrese las materias para el tercer semestre. Ahí vemos pues que cuando yo le doy aquí continuar, aquí está, ingrese materias para el semestre tan, y le doy N, entonces ya lo ingresa acá. Por ejemplo, aquí llamo en el tercero, le voy a dar que N, entonces está aquí y ya no me va a ingresar acá y va a proceder entonces a ejecutar esto modificar. Damos N y ya, entonces él me ejecuta. En el primer llamado, entonces nos dice que ingrese un semestre válido. Ese es el primer llamado. Obviamente, como es un semestre 4, no existe, va hasta el 3, nos imprime el mensaje correcto. En el segundo llamado es un 0, también nos imprime que ingrese un semestre válido. En el tercer llamado ya nos dice que el semestre no tiene materias. ¿Cuál semestre? El 2.
aquí este semestre no tiene materias, pues porque se ve por este, ¿cierto? Y en el tercero, aunque el semestre 1 existe, este código 2345 no existe en las materias, entonces nos está diciendo que la materia no existe. Este sería el del cuarto, ¿cierto? Y ya el quinto nos dice acá, pues el quinto lo que hace es, este nos imprime no existe y me imprime el semestre, porque yo lo puse aquí pues mira que aquí cuando dice que no existe, inmediatamente también imprime el pensum. Simplemente lo puse pues como para validar, eso se puede borrar. Para el ejercicio no deberían pues imprimirlo. Yo simplemente por validación lo imprimo ahí. Y también cuando lo modifica, vemos aquí entonces que lo modificó con éxito en el último. Aquí en el último llamado. En el último llamado vemos que este sí existe y lo va a actualizar. Entonces lo que hacemos es modificado con éxito y lo imprimimos para ver si sí lo modificó. Aquí no lo modificó porque no existía. ¿tá? Vemos. Y aquí sí lo modificó. Mira que es el 013. Antes se llamaba introducción a la INC y ya ahora se llama lectoescritura y los créditos son 3. Listo. Eso es todo. Espero hayan entendido y nos vemos en el próximo reto. Hasta luego. Chao, chao.